Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un día muy especial para nosotros porque tenemos aquí en los próximos 30 minutos del programa al embajador Ruslan Spirin, que fue nombrado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Y hoy lo tenemos de visita en Honduras. Él viaja a distintos países de América Latina. Señor embajador, es un placer tenerlo aquí en el programa. Todo el gusto es mío, muchas gracias, saludo a todos. Honduras conoce la realidad de esa invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que este primer concepto es fundamental que lo diga como coordinador del programa Frente a Frente. Ha habido una invasión que deja miles de muertos y que tienen una situación muy difícil a Ucrania. Estaba viendo un dato en la última semana que para reconstruir Ucrania se necesitarían 456 mil millones de dólares. Una suma abrumadora. Si usted compara que cuando se nos vino a nosotros un fenómeno natural que dejó al país prácticamente caído, un huracán, necesitábamos 7 mil, 10 mil millones de dólares para reconstruir lo perdido. Prácticamente un país con una tremenda producción. Ucrania enfrenta a un país cuyo territorio es uno de los más extensos del mundo, con una maquinaria militar enorme, un país donde su presidente a los opositores los manda a matar, los envenena. El último es el líder opositor que murió en una cárcel de Rusia y del que hablaremos un poquito más adelante. Vamos entonces a presentar a nuestros otros invitados esta mañana, aparte del embajador Ruslan Spirin. Tenemos aquí a don César Octavio Elvir Prieto. Él es un empresario con vocación de servicio y miembro del Club Rotario de San Pedro Sula. ¿Qué tal, César? Bienvenido al programa. Buenos días, Renato. Bienvenido. Buenos días, pueblo hondureño. Y también a la esposa del cónsul de nacionalidad ucraniana, Mariana Malic Elvir. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Dónde se conocieron? En España. Ah, en España. Sí. Muy bien. Tenemos 8 años de casados. 8 años de casados. Sí. Muy bien. Bienvenida al programa también. Gracias. Pues este es el tema de hoy. La situación de Ucrania, el mensaje que traslada a América Latina el embajador, actualización sobre el estado de la guerra actualmente. He estado revisando los titulares de muchos medios de comunicación en las últimas horas y me encuentro con titulares como este: señor embajador, guerra en Ucrania, es la caída de Avdiivka una señal de que Rusia está ganando esa guerra. Japón acoge conferencia sobre reconstrucción de Ucrania. El ministro de Defensa de Rusia dice que la ciudad de Avdiivka está ahora bajo su control. Qué mejor que el embajador Ruslan Spirin para que nos hable de la actualidad de esa guerra y el mensaje que Ucrania intenta dejar en América Latina. Embajador. Muchas gracias, saludo a todos una vez más. Gracias por haberme invitado. Realmente sufrimos ahí en Ucrania pues bajo la lluvia, digamos, de esos cohetes, misiles rusos que caen encima de las cabezas de los civiles ahí. Y para comparar, para ustedes que entienden la grandeza, digamos, de esa tragedia, pues puedo mencionar que Rusia por el momento está ocupando 18% del territorio ucraniano. Y tomando en cuenta que Ucrania es el país más grande por su dimensión en Europa, con 603.000 kilómetros cuadrados, esos 18% representan como 100 y pico mil kilómetros cuadrados. El territorio ocupado por Rusia equivale al territorio nacional de Honduras. Pueden imaginar que todo el territorio de Honduras está bajo la lluvia de las bombas y cohetes. Eso sucede ahí en Ucrania ahora, últimamente. Y claro que las pérdidas humanas y civiles y destrucción masiva de las ciudades que trae Rusia a nuestras tierras es enorme. Y aunque estamos
ustedes están viviendo aquí bastante lejos de lo que sucede ahí, de otro lado del mundo, pero aún así tienen sus consecuencias. Y pues aquí suben los precios de combustible, de canasta básica de la alimentación, la presión como tal por parte de inseguridad que trae Rusia es enorme, porque en el mundo ahora nadie puede quedarse tranquilo por esa violación por parte de Rusia de esa seguridad radiológica, nuclear, alimentaria, energética, pues ecológico. Todo lo que lleva Rusia para el mundo es prácticamente amenaza que no permite vivir tranquilo. Y nosotros estamos buscando la paz. En Ucrania lo más importante, pues todos sabemos que es la paz, y hasta que solíamos decir que no hay caminos hacia la paz, porque la paz es el camino. Pero el chiste es que en nuestro caso tenemos que luchar por la paz. Si no, entonces sería eliminado nuestro país. Como fue planeado por parte de Putin, pues en 3 días conquistar Ucrania y pues dejarlo así, pues meter ahí su régimen títere. Pero supuestamente el segundo ejército más grande del mundo ya hace 2 años que no puede superar. El 24 de febrero justamente comenzó esta guerra, invasión a toda escala, y nosotros ya prácticamente liberamos más de 50% del territorio previamente ocupado por Rusia. Hablando de ese pueblito Avdiivka, que está totalmente destruido por Rusia, o sea, no sé cuál es el chiste de conquistar el lugar que no hay ni edificios, todo está destruido. De hecho, las tropas ucranianas se retiraron, ¿no? Pues porque nosotros sí realmente valoramos la vida humana y de soldado también. ¿Para qué meterlo bajo la artillería y eliminar todo nuestro ejército? Mejor retirarse un poco y luego recoger nuestros territorios. Y ya estamos haciéndolo con mucho éxito, y saben que estamos encontrando en esos territorios desocupados que habían bajo la ocupación de Rusia miles de cadáveres de los civiles con marcos de torturas, violación, de 4 años de la niña, 89 años del abuelo, y eso es lo que está sucediendo en todo el territorio temporalmente ocupado por Rusia. Y esa gente son nuestros familiares, son nuestros amigos, están sufriendo ahí bajo esta ocupación, pues pidiendo al Dios que los liberen ahí. No podemos dejarlo así tal cual. Y pues seguro que necesitamos el apoyo de todas partes del mundo, y agradecemos muchísimo a Honduras. Desde el primer día de esta guerra, pues Honduras mencionó y declaró muy abiertamente que está acusando las agresiones de un invasor y que necesita establecer cuanto más posible la paz. Pues que ahora más que nunca necesitamos la paz, y vamos a seguir adelante con el apoyo de todas las naciones del mundo, y cada vez más recibimos apoyo de parte de nuestros socios estratégicos en todo el mundo, y no solamente de Europa, que ahí todos los países saben exactamente qué sucede, porque se encuentran bajo la amenaza de Rusia, y porque los parlamentarios, mucha gente del poder de Rusia desde las pantallas suyas han amenazando a Europa, que quieren conquistar otros países, como primeramente Báltica, Polonia, Alemania, hasta llegar con tanques a Inglaterra. Eso, sí, ellos sí pueden sentirlo en Europa, que está sucediendo, que Ucrania sirve como escudo, lucha heroicamente contra esta máquina militar 30 veces más grande, pero no puede superar a Rusia, a los ucranianos, y nosotros estamos defendiendo no solamente nuestros hogares, familias, nuestra tierra, sino estamos defendiendo la paz mundial, digamos, contra el mal universal. Y ahí se siente muy de cerca en Europa, pero también aquí en América Latina. La gente está apoyando a Ucrania en los organismos internacionales, en la ONU, votando a favor de las declaraciones que acusan a los agresores e invasores y apoyan a Ucrania. Ya tenemos una, pues, como aliado de 54 países, aliados de militares de tanques, como 37 de aviones y 19 ahora nuevos aliados de los países del mundo de los drones que están apoyando a Ucrania.
Y todo lo que están enviando a Ucrania y sus países, y su técnica moderna militar y su financiamiento, no sirve como un regalito para los amigos, sino esos países entienden que están invirtiendo a su propia seguridad. Ellos entienden que es mucho más eficaz, rápido, enviar y barato, enviar dinero o estas técnicas militares suyas, que en vez de esto luego pagar con la sangre de su propia gente. Entonces los ucranianos, nuestro ejército, todo ahí estamos defendiendo la seguridad internacional, pues, comenzando desde ahí. Y pues aquí vengo a América Latina con un mensaje muy claro que estamos dispuestos de aún así, estando en este estado de guerra con un enemigo muy grande, aún así estamos desarrollándonos y queremos seguir desarrollando las relaciones económicas, bilaterales, científicas, comerciales con todo el mundo y América Latina igual. Y nosotros ya hemos este año pues implementando, ya hemos elevado una estrategia especial de desarrollo de las relaciones entre Ucrania y América Latina. Pues, y aquí vengo ya no con las manos vacías, sino traigo aquí las propuestas de como 400 propuestas comerciales para Honduras, para que puedan disfrutar lo que tiene Ucrania. Ucrania es uno de los países más avanzados técnicamente, de alta tecnología, y estamos dispuestos de traer nuestros conocimientos y compartir con nuestros amigos en todo el mundo. Y ahora es el año de reconstrucción, renovación, como quiera, resucitación de las relaciones entre Ucrania y América Latina. Porque habían estado un poco distantes esas relaciones entre América Latina y Ucrania. Exactamente. Yo recuerdo que poco después de la guerra, Ucrania reclamó un poco más de solidaridad y apoyo de América Latina, y hubo más de una reacción, sobre todo en la parte sur del continente, hablando justamente de que las relaciones de América Latina con Ucrania en los últimos tiempos no es que se habían enfriado, sino muy distantes, por la distancia, sí. Realmente, pues cuando tú tienes que defender tu propio territorio, tú simplemente no te quedan tiempo ni esfuerzos para llegar tan lejos. Pero estamos corrigiendo nuestros errores. Aquí estoy y están dispuestos de negociar y pues proponer a todo el mundo en nivel comercial, nivel científico y gubernamental en primer lugar, a nuestra amistad. Vengo con paz y quiero compartir con el gobierno de Honduras todo lo que tenemos ahí, y pues ya hemos pedido la cita con la Cancillería. Pues quizás nos van a escuchar porque yo estoy aquí, estoy dispuesto de platicar y pues a ver si ya hace tiempo que hemos pedido este encuentro, pues tal vez me reciben, y pues para eso sirven las relaciones diplomáticas. Y cuando Honduras pues declara cierto que es neutral, eso quiere decir que habla con una parte y con otra igual, y no solamente con una, porque si con uno no significa neutral. Así que nosotros estamos dispuestos. Aquí estoy ya para mostrar a Honduras nuestra amistad y proponer nuestras posibilidades, digamos. Y claro que voy a seguir adelante, y no solamente yo, sino nuestro país. Todo está enfocado ahora, este año, está dedicado a América Latina, y por eso aquí estoy. Y pues le agradezco muchísimo más por el apoyo. Quiero decirles que el embajador Ruslan Spirin fue nombrado por el presidente Volodymyr Zelensky como representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe en el año 2021, que previo a su nombramiento fue embajador de Ucrania ante los Estados Unidos de México de 2012 a 2020, con representación en Costa Rica 2013, Guatemala 2013 y Panamá en el 2014, que durante su gestión como embajador en México destaca la firma de un acuerdo entre la Universidad Principal Estatal de Ucrania, Universidad Shevchenko. Nosotros que somos un pueblo futbolero, conocemos mucho de Ucrania a través de Shevchenko, un jugador
que tuvo un desempeño exitoso en Europa, y la Universidad Nacional Autónoma de México. El embajador Spirin fue encargado de negocios de Ucrania en México de 2004 a 2007, primer secretario de la Embajada de Ucrania en España, cónsul de Ucrania en Río de Janeiro y segundo secretario de la Embajada de Ucrania en Brasil, y hoy públicamente le está pidiendo una cita al canciller de la República, Eduardo Enríquez Reina. Si fuera posible elevar esa relación con la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, mucho mejor. Se trata de un alto funcionario de Ucrania, un pueblo que ha sido atacado con Rusia. Yo sé que aquí buena parte de los hondureños en este conflicto es solidario con Ucrania, pero que hay otro segmento que opina que lo que hace Rusia es proteger sus fronteras, porque si Ucrania está bajo el control total de la Unión Europea, se van a instalar bases militares que ponen en riesgo el territorio ruso. Yo he tenido esta discusión aquí en este programa, este debate, pero les digo, el pueblo ucraniano en su momento fue consultado si quería pertenecer a la Unión Europea, y masivamente el pueblo ucraniano dijo que sí, pero la intervención rusa, con un presidente que tuvo hace algunos años Ucrania, impidieron que se materializara ese deseo del pueblo ucraniano. Insisto, hoy el embajador para América Latina de Ucrania pide una cita con el canciller de la República o con la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que deberían reflejar el sentimiento de buena parte de los hondureños, que es solidario con Ucrania ante la invasión rusa. La primera pausa y luego les presento a la esposa del cónsul honorario de Ucrania en Honduras, Mariana Malic, y también hablará el cónsul honorario, desde luego. Así que atentos, que regresamos después de la pausa. Buenos días, en pantalla el tema del día. ¿Está de acuerdo usted que la Cancillería hondureña reciba al representante especial de Ucrania para América Latina? Recuerde compartir su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Bueno, solo aclaro que ese titular estará a lo sumo 15 minutos más, porque el tema central que tendremos después de terminar esta entrevista con el representante especial de Ucrania para América Latina, el cónsul honorario propuesto por Ucrania, porque César Octavio Elvir Prieto necesita el visto bueno de la Cancillería hondureña para quedar en propiedad como cónsul honorario de Ucrania. Todavía es cónsul honorario propuesto. Y Mariana Malic Elvir, que es la esposa del cónsul propuesto por Ucrania. Esperamos que la Cancillería reciba al representante especial. La posición de Honduras en este conflicto ha sido de neutralidad. Yo recuerdo el comunicado de la Cancillería hondureña y más de alguna expresión de la presidenta Castro de neutralidad. Honduras no ha fijado una posición a favor de Rusia en este conflicto, y tampoco de Ucrania, sino de neutralidad. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el gobierno de Honduras es recibir al representante especial de Ucrania. Yo les digo que si hicieran una encuesta aquí en el país de la solidaridad que ha despertado Ucrania luego de esta invasión rusa, buena parte de los hondureños se pronunciaría a favor de reactivar estas relaciones, de que tenga en propiedad un cónsul honorario Ucrania en nuestro país y de que se reciba al representante especial del presidente Zelensky, que está aquí y que públicamente pide ese espacio a nuestro gobierno. Lo han intentado desde hace un mes y no lo han podido lograr. Presento a la esposa del cónsul, Mariana Malic Elvir. Ya nos dijo que se conocieron con él en España. ¿Cuál es el mensaje para Honduras, señora? Mi nombre es Mariana Malic Elvir, soy ucraniana, vivo en Honduras más de 8 años y conozco muchos lugares aquí y todos me encantan. He visitado Copán Ruinas, el lago de Yoa, cataratas Pulapanzac, Coyolito, Taolabé, Islas de Bahía y otros. Que quiero decir que para mí Honduras es un país lindo, con una naturaleza espectacular, la gente trabajadora, amistosa y muy alegre.
me encanta música latina, gastronomía hondureña. Además, toda mi familia hondureña me pide cocinar sopa de caracol, tapado de lanchano. Pues para mí estoy orgullosa de vivir en Honduras y también para mí es un gran honor que mi esposo fue elegido a representar mi país. Es muy importante para mí. Muy bien, señora. Gracias. Solo falta el visto bueno de la Cancillería hondureña para quedar como cónsul de Ucrania en propiedad. Señor Sierra. Así es, Renato. Es un honor para mí haber sido designado cónsul honorario de un país como Ucrania en Honduras. Para mí es un honor también acompañar al embajador Spiring en su gira por Latinoamérica. Hay varias razones que me pusieron en esa posición, Renato. La primera de ellas es, pues, mi esposa Mariana. Tenemos familia allá, tenemos amigos allá. Hemos viajado a Ucrania y hemos visto un país bello que me ha impresionado por la sencillez de su gente, pero que tristemente los últimos 2 años está sufriendo horrores. Una razón que me trae a ese nombramiento, Renato, es mi vocación de servicio. Yo he sido miembro del Club Rotario San Pedro Sula por más de 20 años y he aprendido a servir a los más necesitados. Rotary International es en este momento la organización de servicio que más está aportando en la ayuda humanitaria a Ucrania. Una segunda razón que también aporta a mi nombramiento es el legado de paz que dejó mi padre, el coronel César Elvir Sierra, ex canciller de la República, cuando firmó el Tratado de Paz entre Honduras y la hermana República de El Salvador. Ese fue un ejemplo de unidad, de esperanza para América Latina. Hoy ese tratado se lo deseo a los ucranianos. Quiero transmitir al gobierno también la necesidad de que Ucrania tenga un representante diplomático en el país. Ucrania tiene mucha oferta que ofrecerle a América Latina. Yo he estado en contacto con ellos y sé que es un país con el que podemos hermanarnos. Y el que estemos nosotros del lado de Ucrania nos pone en el lado de las democracias, Renato. Eso nos va a poner en el lado correcto de la historia. Esas son mis palabras, Renato. Muchas gracias. Sí, y a mí me gustaría porque he seguido desde hace muchas décadas, este ideal de los ucranianos de pertenecer a la Unión Europea. Hubo una consulta, ¿no es cierto? Sí. Sí. Claro que hubo una consulta. Hubo una consulta y respetó en su momento un presidente ucraniano. Yanukovych. Sí, ya desde esos tiempos he venido siguiendo la situación de Ucrania. Y desde el momento que los ucranianos, en su mayoría, estaban dispuestos a pertenecer a la Unión Europea, no estoy diciendo OTAN, Unión Europea, dije yo, porque se respeta la voluntad de los ucranianos. Luego hay gente que dice, tienen razón los rusos, si Ucrania forma parte de esa alianza europea, consecuentemente va a pertenecer a la OTAN, van a instalar ahí bases militares, Europa Occidental y Estados Unidos, poniendo en peligro el territorio ruso. Entonces tienen razón los rusos. En Honduras así opina un segmento minoritario de la gente, me atrevo a decir, porque buena parte es solidario con los ucranianos ante esta invasión rusa que deja miles de muertos de ambas partes y prácticamente Ucrania destruida. Ya les decía yo que para reconstruir Ucrania se necesitan aproximadamente 500.000 millones de dólares, una gran cantidad de dinero. Pero me gustaría que explicara esa parte de la historia que los hondureños deben comprender bien, señor representante especial del presidente Zelensky para América Latina. Muchas gracias por haberme invitado realmente y preguntando, porque aquí en América Latina en general y en Honduras en especial, la gente no tiene la perspectiva común y completa de lo que está sucediendo ahí y creen algunos que Ucrania sigue siendo parte de Rusia, o debería ser, porque aquel entonces, en la época de Unión Soviética, fue compuesta por 15 repúblicas, prácticamente 15 países
que son soberanos ahora, y a aquel entonces fueron obligados con el terror rojo a unirse en esta grande, enorme cosa que era Unión Soviética, que colapsó porque realmente esos países durante 70 años sentían como los esclavos de Moscú y deberían enviar a Moscú todos sus bienes, dinero, finanzas, hasta cerebros humanos los mejores. Así que con el colapso de la Unión Soviética en 91, los países obtuvieron su propia independencia y no pretendemos ahora, ya que hemos escogido los valores civilizados de Europa y de democracia, no pretendemos regresar a la órbita de influencia de Rusia, aunque Rusia parece quiere recuperar todas esas tierras y pues crear un nuevo imperio ruso, porque han perdido mucho y pues quieren recuperarlo. Pero no va a suceder eso porque eso se trata de la voluntad de nuestro pueblo que quiere tener buen futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y de eso estamos hablando. Y pues claro que todos ucranianos estamos luchando contra esa invasión porque nadie puede tener dos opiniones. Hay una víctima y hay un invasor ocupante que con sus armas llegó a conquistar y destruir territorio de su país. Pues no puedes justificar esa cosa con las fronteras de Europa y la OTAN. Finlandia es el miembro de OTAN ahora, tiene frontera con Rusia, ya, y no pasa nada. Y la única razón por qué fue creada y está implementando la OTAN y otros países que amenaza viene de parte de Rusia. Y todos tenemos que protegernos contra eso. Si no fuera la política agresiva de Rusia, que en un siglo solo ya han amenazado 41 veces a los países amigos suyos, entonces no deberíamos hacerlo. Hay que recordar que en el año 1991, con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania se quedó como tercera potencia nuclear mundial, señores. Y hemos decidido mostrar al mundo que somos país pacífico, pretendemos vivir en paz, hacer negocio y no la guerra. Y hemos decidido deshacerse de todas las armas nucleares que tuvimos, tercera potencia mundial. Y hemos logrado hacerlo. Tenemos 0 armas nucleares. Y después de haber sido tercera potencia mundial nuclear, han decidido destruir todas esas armas nucleares, Ucrania. Y hay que mencionar que aquel entonces firmamos, así llamado el Memorándum de Budapest, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que ya que quedamos sin armas, entonces para protegernos necesitamos algunas garantías. Y fueron firmados, han puesto sus firmas, esos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia, que se supone que debería defendernos contra cualquier amenaza, proteger la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Y resulta que aprovechó esa oportunidad y atacó. Y pues claro que con eso necesitamos buscar aliados, ya que Rusia no es nuestro aliado y al revés, pues por eso estamos buscando. Y la fuerza que sí puede proteger a un país contra amenaza rusa es la OTAN. Pues por eso está expandiendo este organismo internacional. Y Europa es nuestro futuro. Ya no somos la parte integral, digamos, de Europa, es nuestra familia que nos va a recibir pronto, es una de las tareas principales de política exterior de Ucrania, es integración completa a la Unión Europea y ahí vamos al futuro, con ayuda de Rusia o al contrario, pues tenemos que superar su agresión, pero aún así ya hemos escogido, nuestro pueblo ha escogido, y ese pueblo de 40 millones de habitantes, está sufriendo ahora, señores, y sí, pues podemos comparar una vez más que la población de Honduras supera 10 millones. 10 millones, aproximadamente, sí. Y en Ucrania tenemos como 10, 11 millones de refugiados, pues que deberían salir del país porque, por esa amenaza y esa guerra, esos ataques y bombas rusas. Como 7 millones han salido a Europa, dejando sus maridos ahí luchar por sus hogares, y otros, como 4 millones, son internamente desplazados,
de esa zona militar ocupada por Rusia hacia el centro del país. Y pueden imaginar ustedes que toda la población de Honduras de repente está obligada de dejar sus hogares y salir del país. Eso sí, comparación de tragedia que sufrimos. Pero aún así, en los últimos 5 meses ya han regresado a Ucrania 5 millones de los ucranianos porque saben que vamos a ganar, vamos a recuperarnos, vamos a reconstruir nuestros hogares y seguro que con el apoyo de toda la comunidad internacional, que nadie quiere que su país sufra lo mismo. Seguro que van a apoyarnos y vamos a ganar. No, es impresionante, son 2 años de guerra. Los rusos, que son un país con una maquinaria militar poderosísima, yo diría de las 3 maquinarias militares más poderosas del mundo, no han podido con un país de 40 millones de personas que evolucionó de manera inmensa. Ucrania es primer mundo. Hoy nos viene a ofrecer, en medio de la guerra, 400 propuestas comerciales, porque es un país tecnificado, profundamente tecnificado, y que espera, partiendo de que reconocen que cometieron un error, se mantuvieron distantes de América Latina, arguyen que por la distancia geográfica y los problemas y las amenazas que las vienen recibiendo desde hace mucho tiempo, separatistas prorrusos que generaron inestabilidad en su momento en Ucrania, que por eso quizás se alejaron y lo aceptan de América Latina, pero hoy tratan de superar ese error y ofrecer a América Latina hermandad y además su tecnología y las propuestas comerciales que esperan que por lo menos las escuche el canciller de la República o la presidente Castro, recibiendo hoy al representante especial para América Latina, el señor Ruslan Spirin, que fue nombrado justamente en el 2021 por el presidente Volodymyr Zelensky. Así que quedamos a la espera de que el canciller reciba a este diplomático ucraniano en las próximas horas, y yo les agradezco que nos hayan visitado y expresar sus sentimientos en relación a esta invasión Rusia a Ucrania. Si saben ustedes que ya todos los hondureños somos con Ucrania parte de gran familia feliz, porque cada quien tiene celulares y tiene WhatsApp, y no saben que WhatsApp fue inventado por un ucraniano, señores. Sí, sí. Bienvenidos al club. Sí, estamos ya es compartiendo. Un país tecnológicamente avanzado, Ucrania. Un país con una capacidad en su agricultura enorme también para enviarnos insumos a todo el mundo. Es que se considera el granero de Europa, y Ucrania hasta que ahora sufre muchísimas pérdidas de los campos quemados por Rusia, como 1.500 hectáreas están quemados de los campos del trigo. Pero aún así estamos alimentando a todo el mundo, especialmente a África, a Asia, donde la gente sufre de hambruna, y ahí vienen nuestros granos. Y la bandera de Ucrania, imaginen, señores, son las 2 pistas, azul y amarilla, que representa el cielo y campos del trigo, tan enormes como el mar. Y estamos dispuestos de compartir con todo el mundo y con América Latina igual. Y pues aquí estamos, con manos abiertas, proponiendo nuestra amistad. Muchas gracias al embajador Mr. Ruslan Spirin, de visita en nuestro país y a la espera que Honduras le ha abierto las puertas, porque un elemento del Estado de Honduras es la población. Yo soy población de Honduras. Nosotros le abrimos las puertas, embajador. Ahora solo esperamos que el gobierno, así como escucha a los rusos, también escuche a los ucranianos. Porque la posición de Honduras, que yo sepa hasta este momento, es de neutralidad en ese conflicto. Que yo sepa, no han cambiado su posición de estar apoyando a Rusia. La posición oficial ha sido de neutralidad. Y en función de eso, de la neutralidad, así como tienen buenas relaciones con los representantes diplomáticos de Rusia, esperamos que le abran las puertas al representante especial de Ucrania para América Latina. Señor cónsul honorario, espero que pronto también a usted el gobierno lo autorice para ese cargo que le delega o que le pide Ucrania, ser el cónsul honorario en nuestro país. Así es, Renato. Yo tengo confianza que el gobierno de la República va a ver esa disparidad. El gobierno ha demostrado su neutralidad. Aquí está Ucrania, aquí estoy yo para representarlos.
tenemos una gran oferta de productos para Honduras y esperamos que nos reciban. Bueno, tengo un minuto de estar viendo a mi compañera de viaje, a Lucecita Madrid, y bueno, he tenido que hacer ademanes para que me mire. ¿Han habido respuestas, Lucecita? Claro que sí. Vamos a ver, pero déjame solo escuchar a la esposa del cónsul honorario propuesto por Ucrania para que envíe un mensaje final también a nuestro pueblo, Mariana Malish Elvir. Ok. Pues como dije, para mí es un gran honor estar aquí. Yo amo Honduras, amo la gente de Honduras, pues mi familia toda está allá. En Ucrania. En Ucrania, sí. Pero gracias a Dios ellos viven en una parte más o menos segura, porque Ucrania ahorita no es segura. Y pues yo quiero que Honduras tiene esta simpatía y se siente un poco que un ucraniano se siente ahorita que tiene familia allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Así que me voy a despedir con estos mensajes. Pueden encontrar mensajes de todo tipo, de apoyo a Ucrania o de apoyo a Rusia. Ya les dije que yo creo, no estoy equivocado, creo que hay un segmento que simpatiza con las políticas de Rusia. Vamos a ver qué dicen la gente. Los televidentes han compartido su opinión, totalmente de acuerdo, comparte este televidente. Totalmente de acuerdo con que se reciba al representante especial, que le abran las puertas y que lo reciba hoy el canciller. Claro que sí, estoy de acuerdo, si Honduras es neutral, debe recibirlos, comparten los televidentes, estoy completamente de acuerdo, ha sido un pueblo muy pero muy sufrido, mi solidaridad con el pueblo de Ucrania, con todo mi corazón, comparten más mensajes. Renato, lo corrijo, no es una buena parte de los hondureños que estamos a favor de Ucrania, sino la mayoría de hondureños, por lo que pedimos a las autoridades que reciban por cortesía al embajador de Ucrania. Comparte Víctor Bues este mensaje. Es triste que la cita se pida por los medios de comunicación, qué lástima por las autoridades de relaciones exteriores que no saben realmente manejar las situaciones mundiales que al final nos afectan directamente. Comparten más televidentes. Ucrania es el granero de Europa y rico en tecnología y cultura milenaria, sufriendo actualmente la invasión de la oligarquía rusa. Merece ser atendido y admirado por su valentía al defender su cultura y sobrevivencia. Comparten los televidentes. Yo creo que es muy importante esta oportunidad de reunirse con este funcionario ucraniano. Es bueno que lo atiendan y acepten como embajador, tomando en cuenta que Ucrania es un país de primer mundo, y agradecer la visita. Como buen hondureño me solidarizo con Ucrania. Ojalá un día esos macabros rusos reconozcan lo que hacen. Son atrocidades con el noble pueblo ucraniano. Comparten los televidentes y estoy de acuerdo que lo reciban al embajador ucraniano. Más mensajes, buenos días, sean bienvenidos a Honduras, Dios salve y restaure su nación. Y también a través de nuestra cuenta de X comparte Roberto Alcerro. La presidenta ha expresado que quiere tener relaciones con todo el mundo. Esta es la gran oportunidad. Bajo este concepto esperamos que el canciller logre ese acercamiento que va a producir beneficios para los hondureños. La democracia, eso es, que todo sea por el bien de Honduras. Comparten más mensajes. Honduras es un país sin política exterior definida, siempre como veleta hacia donde lo lleve el viento. Nunca define posiciones soberanas, sino que es arrastrado por los intereses de turno. Para demostrar que valoramos la paz y la democracia, debe recibir al embajador de Ucrania. Han compartido los televidentes. Bueno, miren, lo que les decía. Yo siempre dejo un margen de gente que está en la línea prorrusa, porque he tenido aquí a funcionarios del actual gobierno y a otra gente que no está en el gobierno, pero una buena parte, insisto, una buena parte de los hondureños es solidaria con Rusia. Si no, miren ustedes estos mensajes que se están leyendo de manera corrida, tal como acostumbramos en Frente a Frente, los últimos antes de irnos a la pausa y despedir aquí a nuestros panelistas en esta primera parte. Así es, Patricia Mejía comparte, tenemos que prevalecer la solidaridad con Ucrania. Ellos están pasando por unos momentos difíciles, no está de más echarle la mano. El gobierno está dispuesto a apoyar este país. Comparten los televidentes. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Ha sido un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Todo el gusto es mío. Saludos cordiales a todo el pueblo. Ha verificado las reacciones, ha escuchado las reacciones espontáneas de la gente. Espectacular. Espontáneas de la gente.
Siento este espontáneas. apoyo por parte del gobierno. Esperamos una llamada ahorita. Ya confirman. No. De parte Pero del esperamos una pueblo. llamada, yo estoy en contacto con ellos. Correcto. Estoy muy conmovido con lo que he escuchado y he visto, porque realmente siento este apoyo por parte del pueblo de Honduras. Y sí, claro, es obvio que si no quieres tener guerra en su propio territorio, nunca vas a apoyar a un invasor Sí. que viene con las Y armas. nos siguen cayendo cantidad de mensajes, por favor. Alan Bernardes ha compartido de acuerdo que se reciba al representante de Ucrania y que se le muestre la cortesía diplomática que como país merece. Comparte el televidente. Tienen un mes de estar pidiendo esa oportunidad para dialogar con el gobierno de Honduras. Yo creo que si somos un país neutral, lo menos diplomáticamente que debemos hacer es recibir al embajador Ruslan Spirin. Señora Mariana Malic, también muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Espero que se convierta pronto en el cónsul en propiedad de Ucrania en nuestro país, Gracias, señor señor. Elvir. A todos despedimos este segmento y luego venimos con el tema de debate en nuestro país ahora mismo. La Corte Suprema de Justicia de Honduras. En pantalla la pregunta de este momento en Frente a Frente para que usted comparta su opinión. ¿Y usted qué opina? ¿Debe mantener su posición la presidenta de la Corte Suprema de Justicia o rectificar? Recuerde compartir su opinión a través del WhatsApp y redes sociales. Ya saben, se irrespetó el orden de precedencia, aunque hay un argumento desde la parte oficial que dice que no se ha violentado ningún reglamento, ninguna ley. Pero ahí está planteado el debate. Ahí está planteado el debate. Realmente la opinión jurídica, la argumentación jurídica del sector oficial de que han hecho lo correcto, ¿es o no es así? Por eso la pregunta, ¿debe mantener su posición la presidenta de la Corte Suprema o rectificar? Partiendo de que usted entiende cuál es el problema. Después de la pausa, nuestros invitados, los abogados constitucionalistas Oliver Erazo y Luis Romero. Oliver Erazo y Luis Romero. Antes leeremos durante 2 minutos la carta que el expresidente Hernández ha enviado a Honduras cuando faltan aproximadamente 25 horas para que comience el juicio del exgobernante hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Recuerde compartir su opinión en base al tema del día. ¿Y usted qué opina? ¿Debe mantener su posición la presidenta de la Corte Suprema de Justicia o rectificar? Comparta su opinión a través del WhatsApp y redes sociales. Miren, esta es la carta que ha enviado a Honduras el gobernante Juan Orlando Hernández. Horas antes de que se inicie el juicio, hago un llamado al pueblo de Honduras, reitero a mi nación, así como al mundo entero, soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos. Manifiesto que los altos funcionarios de Estados Unidos que sirvieron en la época en que yo me desempeñé como presidente del Congreso Nacional 2010-2014 y presidente de Honduras 2014-2022 son conocedores de nuestra lucha y nuestras acciones contra el narcotráfico, crimen organizado y la violencia que desangraba a Honduras y generaban luto y dolor como nunca a nuestro pueblo. Esta misma lucha y acciones son prueba contundente que contradice totalmente la teoría de las acusaciones formuladas contra mí en el Distrito Sur de Nueva York en lo que se me acusa de proteger y apoyar al narcotráfico. Y es que no le queda otra al gobernante porque él solicitaba que se desclasificara información y que se permitiera hacer pública y que le sirviera en el debate para su defensa, pero le dijeron no, hay información pública que usted no la puede utilizar, o mejor dicho, información clasificada que usted no la puede utilizar para su defensa en el juicio. No le queda otra que decir lo que está señalando en esta carta. El pueblo hondureño, al igual que las agencias e instituciones de Estados Unidos, saben que junto a otros hondureños comprometidos, impulsamos y logramos un sistema de instrumentos contra el narcotráfico en los que se destacan la reforma constitucional para la extradición, la ley de incautación de bienes de origen ilícito, ley contra el lavado de activos, la reforma policial, la ley de protección a los espacios aéreos, la creación de la Policía Militar del Orden Público, la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la ley de seguridad poblacional, que creó un impuesto especial para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en Honduras.
Además, la designación de maras y pandillas como organizaciones terroristas, la ejecución de las primeras extradiciones, el trabajo conjunto con el gobierno de los Estados Unidos en el plan de la Alianza para la Prosperidad, entre muchas otras. Todas estas acciones fueron producto de entendimiento, planes que fueron conocidos al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, como ser el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes vicepresidente, los altos funcionarios del Departamento de Estado, embajadores y funcionarios de USA en Honduras, los altos mandos generales y almirantes del Comando Sur, el alto liderazgo de la CIA, altos funcionarios del Departamento de Defensa, del Departamento de Justicia, de la DEA, INL, DHS, entre otros. Si me ayudas, por favor. Aprovecho también para hacer un llamado a la reflexión a los funcionarios y agentes de Estados Unidos y hondureños que acompañaron nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que vieron y reportaron mis actuaciones de cerca, por las que en reiteradas ocasiones fue felicitado en privado y en público, para que defiendan estos acuerdos, operaciones y acciones que resultaron en logros extraordinarios en beneficio de los dos pueblos soberanos que lucharon por proteger a sus ciudadanos y fueron exitosos. Cada día estoy más convencido que estas terribles acusaciones que hoy de manera injusta me tienen recluido en una cárcel en Estados Unidos, lejos de mi familia, mi patria, se originaron en una venganza de narcotraficantes que vieron sus imperios de terror destruidos con nuestras acciones. A su vez, estas acusaciones fueron aprovechadas por políticos tanto en Honduras como en Estados Unidos para impulsar sus agendas ideológicas, utilizando la Fiscalía de Nueva York como un instrumento de asesinato político a mi persona que destruye el nombre y la imagen de las instituciones hondureñas. Reflexiono, de no haber ejecutado estas grandes y valientes acciones que beneficiaron a millones de hondureños, acciones contra el narcotráfico, crimen organizado, para destruir sus imperios del mal, yo no hubiera sido acusado ni extraditado, ni hubiera sido sacado de la peor manera de mi país, negociado y perseguido por sectores políticos. Seguramente el narcotráfico seguirá de fiesta, sus imperios florecientes. Honduras probablemente seguiría siendo el país más violento del mundo y ocupando el primer lugar en el paso de la droga de sur a norte América. Con este manifiesto declaro que lucharé por esta verdad hasta las últimas consecuencias, porque de por medio no solo está mi vida, mi nombre y mi libertad, sino el de mi familia, el de mi equipo y compañeros que acuerparon esta lucha, el nombre de Honduras que ha sido dañado por esta mentira. Mira, aquí esta parte es oral. Con este manifiesto declaro que lucharé por esta verdad hasta las últimas consecuencias. O sea que el hombre no se va a declarar culpable. Ya se lo han dicho, si va a enfrentar ese juicio, si no se declara culpable, tiene muy difícil la situación, pero se ha arriesgado, no se declara culpable, Y ahora a esperar el desenlace, porque dicen que ahí los juicios en un 99% son ganados por el gobierno, son ganados por la fiscalía. Continuemos. Por ello, humildemente, pero con contundencia, valentía y un alto sentido de responsabilidad, pido a los buenos hondureños que me acompañen y me ayuden a defender esta verdad. Les aseguro que a pesar de lo que nos han hecho, me han quitado nuestra libertad, nuestro patrimonio, nos han separado, nos han humillado, escarnecido, exhibido como trofeo y tratado como un prisionero de guerra. Han dicho las peores mentiras sobre nosotros y las más horribles campañas de odio. Nos han tratado de la peor manera y nos han causado un tremendo daño emocional, moral y psicológico a mi esposa, a mis hijos, mi madre, mi familia, a pesar de todo lo que han hecho y que no acabaría de contar, a todo lo que nos han sometido, todo el sufrimiento a pesar de todo eso. Le digo a mi patria, a mis compatriotas, si me tocara hacerlo, si me tocara tomar medidas, las mismas decisiones las volvería a tomar. Lo volvería a hacer porque el luto, el temor y la venganza y la desesperanza ya no eran tolerables en Honduras. Por eso concluyo, lo volvería a hacer. Lo que hicimos ha sido bueno para Honduras y para los Estados Unidos. Por eso les pido, acompáñenme a defender la verdad, que no es solamente mi verdad y la de mi equipo, sino también la verdad de Honduras. Les hago un llamado a los buenos políticos, funcionarios, periodistas, académicos y ciudadanos en general en Honduras, en Estados Unidos y otros países, que investiguen la terrible conspiración que han hecho ciertos sectores oscuros contra mí, quien siendo un amigo de Estados Unidos sin distingos políticos, siendo inocente, hoy estoy encerrado en una prisión que no cae en la verdad. Después de casi 2 años de estar injustamente detenido, a lo largo de este tiempo se ha puesto en evidencia la conspiración geopolítica y el complot que ha existido en mi contra.
al grado de pactar asesinarme a mí y a mi familia, como me ha dado cuenta en un informe del FBI que nunca me fue informado y que puse en conocimiento al juez. ¿Cómo es posible que se haya ocultado en la investigación esta información? ¿Cómo es posible que la misma DEA haya infiltrado a un informante y colaborador, quien haciéndose pasar como rabino buscó en todo momento perjudicarme, manipular la defensa? Esto con conocimiento de la DEA y los fiscales. A estos escenarios me estoy enfrentando, como la entrega tardía de la información fuera de los plazos establecidos por el juez Castel, la entrega de un Discovery infectado con malware, como lo dijo la abogada Emma Greenwood, designada por el tribunal, la negación de la programación de la audiencia y del cambio de abogado, aún a sabiendas que la Fiscalía a pocos días del juicio continúa entregando información. Además de ello, la defensa solicitó al juez por 3 veces un aplazamiento de al menos 90 a 180 días para proteger mis derechos al debido proceso y a la asistencia efectiva de un abogado, porque expresé al juez la falta de confianza en mi equipo de defensa, petición que fue denegada por el juez, conociendo que el abogado Renato Stabile había sido nombrado recientemente y requiere un plazo mayor para prepararse efectivamente y proteger mis derechos. También todas las restricciones impuestas para usar información de mis propios recuerdos, mis propias vivencias como presidente del Congreso Nacional y presidente de Honduras, que ahora el gobierno considera información clasificada y quieren limitar su uso por ser información que comprueba todas mis actuaciones exitosas de combate al narcotráfico que de manera soberana emprendimos en conjunto con diferentes actores del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto me causa un enorme perjuicio, una indefensión, porque no estoy siendo sometido a un juicio justo, sino que a un juicio donde la Fiscalía tiene un innumerable equipo de personas y cantidades de recursos ilimitados para trabajar esta acusación. Y en cambio, los infiltrados en mi defensa, junto a otros colaboradores de la DEA, bloquearon toda posibilidad para que mis familias en Honduras pudiesen recolectar fondos para pagar los gastos de mi defensa, una enorme indefensión. Edmund Burke, que dice: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Pero yo tengo fe que la justicia prevalecerá, porque como dice la Biblia en Santiago 1:12 y Juan 8:32, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les ruego ¿qué dice aquí? Que oren por mí para que la verdad prevalezca, porque estoy preso siendo inocente. Nueva York, febrero 2024, y la firma de Juan Orlando Hernández. Ese es el texto. Está claro que él confiaba en que la desclasificación de documentos le permitiera hacer uso de toda la información ahí establecida para que le sirviera a su defensa. Pero los estadounidenses le dijeron: no, esta información clasificada la pueden conocer ustedes, pero no pueden hacerla de uso público porque vulnera los intereses y la seguridad de los Estados Unidos. Así que no le va a servir como defensa toda esa información clasificada al expresidente, porque no se la autorizó el juez. Bienvenido al abogado Oliver Erazo. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Bienvenido también al abogado Luis Romero. Si quieren, antes de que comencemos el debate, hagamos un resumen de lo que ocurrió el viernes y luego le entramos. El oficio suscrito por la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, es ilegal, cuestionó el magistrado Luis Padilla, al considerar que los fundamentos empleados para violentar el orden de precedencia en la presidencia de la Sala de lo Constitucional no fueron sometidos ante el Pleno como demanda el reglamento interno. Tenemos que ejercer democracia, ¿verdad? Y la democracia tiene que imperar para que, si en el Pleno se aprueba, ¿verdad? Ahí sí nosotros, ¿verdad?, estaríamos, ¿verdad?, conformes, porque que la mayoría o que las 3/4 partes lo decidan, pero la presidenta de manera unilateral no lo puede hacer y entonces lo vuelve ilegal. De esta manera se materializa la imposición del magistrado Wagner Vallecillo en el cargo, dejando a Padilla en la lista de espera hasta 2025. Y al final se trató de una decisión unilateral de Raquel Obando, pues para materializarse requería el voto favorable de 3/4 partes, recrimina esta magistrada, quien además ya notificó que no acepta la designación como coordinadora en la Sala de lo Civil, pues ese cargo le corresponde ocuparlo hasta el próximo año.
Con ese oficio emitido bajo esas premisas, no estoy en la condición de aceptarla porque soy una mujer, como lo he dicho, temerosa de Dios y sobre todo que dentro de mis premisas siempre ha imperado la ley. La presión hacia el magistrado liberal Wagner Vallecillo es grande y varios de sus compañeros de pleno le piden que no acepte la presidencia de la Sala de lo Constitucional. Pero este magistrado liberal no ve razones para que no acepte esa designación, pues asegura las actuaciones de Raquel Obando son en base a las reformas aprobadas por unanimidad al artículo 16 del reglamento interno, propuestas por el magistrado Walter Miranda Sabio, que rompen el esquema de rotación indistintamente del orden de precedencia. Esa reforma que consta, repito, en las actas respectivas de este Poder del Estado, rompe el alegato difundido de hacer las designaciones en base al orden de precedencia del nombramiento. Todo consta en el acta de la sesión de pleno que se llevó a cabo el 17 de febrero del 2023, defiende Jiménez, aunque en realidad lo propuesto por Sabio solo fue una moción que no se refleja en ninguna reforma al artículo 16 del reglamento interno. El hecho es que no se consumó ningún zarpazo, ni golpe o ruptura del orden constitucional, afirma el magistrado Mario Díaz, quien confirma que hasta ahora Vallecillo no ha remitido ningún escrito donde rechace su designación en la presidencia de la Sala de lo Constitucional. No hay ninguna nota en relación a que alguien no haya aceptado la designación que se le ha hecho. Formalmente no tenemos ninguna, no tiene la presidenta, ninguna nota que vaya en sentido contrario al acuerdo que ella ha notificado. Tanto Díaz como Jiménez señalan que no se violentaron los derechos de ningún magistrado y que todos ejercerán en su momento la coordinación de las salas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Miren, este es el acta 02-2023, la famosa acta 02-2023. Esta es la segunda sesión, por favor, un poquito rápido. La famosa acta 02-23, esta, ¿eh? La magistrada presidenta somete a votación la moción presentada por el magistrado Mario Rolando Díaz Flores. Luego, este párrafo. La magistrada presidenta le cede la palabra al magistrado Walter Raúl Miranda Sabio, que propone la integración de las salas de la siguiente forma, indistintamente del orden de precedencia del nombramiento. Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón Villeda, Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández. La magistrada presidenta le cede la palabra al magistrado Walter Raúl Miranda Sabio, que propone la integración de las salas de la siguiente forma, indistintamente del orden de precedencia del nombramiento. Y este ha sido el argumento que utiliza la parte oficial para decir: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha actuado conforme a ley, conforme al reglamento, conforme a las reformas, conforme a la Constitución, conforme al imperio de la ley en Honduras. Pero otra buena parte de los hondureños dicen violó el orden de precedencia si tomamos en cuenta lo que dice el artículo 16 del reglamento interior, del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Comienzo por aquí. Muy bien, gracias, licenciado Renato. Mi participación quisiera comenzar expresándole al pueblo hondureño un pensamiento de Sócrates, una conversación que tenía con Platón. Me dice: ¿crees que puede persistir sin arruinarse aquella ciudad en la que las decisiones judiciales nada pueden y en las que los particulares las anulan y disponen a su señorío? ¿Qué es lo que pasa con esa acta? En ese momento, ahí está reunido el Pleno, ¿sí? ¿En la segunda sesión? En la segunda sesión están las 3/4 partes, ¿no? Y ya antes Odalis Nájera había propuesto que cualquier decisión se tomara con las 3/4 partes y no con lo que dice el 33 del reglamento interno, mayoría simple. Claro, porque ya estaba en vigencia la reforma por adición al artículo 16 del reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese acto donde el Pleno se reúne, donde, mire qué interesante, comienza respetando el orden de precedencia y someten a votación que por este acto se conformen las salas de esa forma, como ya ha existido precedentes siempre que se nombra un nuevo pleno, el afín al gobierno, al partido de gobierno, siempre coordina
en el primer año de su ejercicio de los 7 años de la Corte Suprema de Justicia la Sala de lo Constitucional. Entonces, solo que hoy lo hicieron de forma ordenada, lo sometieron a votación con las 3/4 partes que establece el quórum de la reforma del artículo 16 del reglamento del 17 de febrero del 2023 y lo hacen, fíjese bien, democráticamente. Y hay algo muy interesante en este punto, es que ese acto no es para todos los demás años, es decir, ese es únicamente para esa sesión, para este año. Ahora, lo que tiene que hacer es, para solventar esta crisis, una de las vías de solución es volver a convocar el Pleno y volver a someter, mire qué interesante, el mismo ritual de proceso con el cual rompieron el orden de presidencia en ese momento. Entonces, eso ratifica la misma acta de la cual hacen argumento las personas del Poder Judicial, que la facultad reside, descansa en el Pleno de Magistrados, no unilateralmente en la figura de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el mismo documento se lo está esbozando y se lo está diciendo. Entonces, esto es una situación realmente que yo no creí que llegáramos a la fecha de hoy discutiendo este asunto, porque la Constitución es clara, la ley ordinaria es clara, el reglamento, las disposiciones reglamentarias son muy claras y los actos del Pleno también son muy claros. Entonces, ¿por qué buscarle 5 patas al gato cuando solo tiene 4? O sea, ¿por qué generar realmente una tensión constitucional innecesaria, totalmente innecesaria, cuando el país lo que necesita es que todos vayamos en una misma ruta, ¿no? Tanto institucional, de credibilidad institucional y de fortalecimiento de los órganos operadores de justicia. ¿Cómo es posible que los hondureños estemos pidiendo una sisi y estemos debilitando el Poder Judicial con decisiones que realmente no tienen ningún sentido lógico jurídico? Y toman posición y se posesionan algunos magistrados donde se intentaron llevar dentro de la tabla de SURS para ver si aceptaban una coordinación, fíjese bien, rompiendo el orden de precedencia, sin haber ido a Pleno y sin haber sido votado en el Pleno por las 3/4 partes. Es por eso que la posición de la magistrada Gaudí Butillo es correcta, es apegada al reglamento, es apegada a la ley, apegada al principio de legalidad y supremacía constitucional. Y dice, mire, a mí no me corresponde la coordinación, yo no puedo aceptar esto porque según el orden de precedencia le corresponde a la magistrada Ruvenia. Entonces, salvo que el Pleno lo ordene mediante una votación que se cumple el quórum de las 3/4 partes, entonces eso es otra cosa. Entonces, lógicamente es una posición coherente y congruente con la norma, con la normativa. Entonces, no entiendo por qué generar incluso una polarización dentro del Poder Judicial cuando la normativa literalmente está clara y la hermenéutica jurídica, es decir, el principio y el alcance en la interpretación, está también muy claro. Esto solo respondería entonces a intereses exógenos del Poder Judicial, ¿me entiendes? Y en ese punto ya no podemos caer los hondureños, no podemos seguir cayendo en la debilitación de la institucionalidad del Poder Judicial, porque somos 10 millones de hondureños los que estamos solicitando acceso a una tutela judicial efectiva, a una administración de justicia transparente, oportuna, idónea. Y estos mensajes, lógicamente, no son los más propicios para generar esa solidez y en la credibilidad de nuestras propias instituciones. ¿Usted imparte Derecho Constitucional? Sí, claro que sí. ¿En la Universidad Nacional Autónoma? En la Autónoma no, en otras privadas. En la Autónoma soy profesor de Derecho Procesal Civil. Pero en algunas otras sí imparte Derecho Constitucional. Claro que sí. O sea que usted va esta semana a debatir con sus alumnos que la posición adoptada por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia es al margen de la ley. Sí, claro que sí. Es que mire, no es que uno quiera quedar bien con las personas que están en la posición de poder. No se trata de eso. Uno debe de quedar bien con la ley, con la Constitución, con la ley y con sus principios éticos. O sea, Dios, la Constitución y la ley. De hecho, un juez únicamente está sujeto
a esa verticalidad. El abogado Luis Romero, ¿qué piensa de esta decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia y que tiene afines a sus colegas magistrados de Libertad y Refundación, pero que tiene inclusive la comunidad internacional cuestionándola? De hecho, Estados Unidos, a través de uno de sus altos funcionarios del Departamento de Estado, piden a la presidenta de la Corte rectificar. ¿Qué tal, don Renato? Buenos días. Creo que debemos tener claro que a la ley no se le puede dar otra interpretación que no sea la ya preestablecida en ella misma. Esta hecatombe que se ha generado se divide en dos actos. El primero es el acta número 1, bajo la cual se certifica los magistrados que fueron nombrados, el orden de precedencia que viene del Congreso Nacional. Y se reforma el reglamento, en donde se establece que para poder reformarlo se necesitan 3/4 partes, entre otras cosas. El acta número 2, si usted se fija, que es la que le acabamos de dar lectura, lo que establece no es quién va a ejercer la presidencia, porque el ejercicio de la presidencia de las salas ya está establecido en el acta número 1, en donde dice que va a ser por el orden de precedencia. Y no le podemos dar, a esto no le podemos dar ninguna otra interpretación que no sea la siguiente, y le voy a dar lectura nuevamente. Dice: la magistrada presidenta le cede la palabra al magistrado Walter Raúl Miranda Sabio, que propone la integración de las salas de la forma siguiente. O sea, lo que él propuso es que las salas se debían integrar en este orden. En ningún momento se estableció ahí que la presidencia de las salas iba a ser integrada por ese orden que él propuso, porque eso ya estaba en el acta número 1. Eso como eje central de que la tesis de algunas personas que están sosteniendo que esto es apegado a derecho es errónea. Otra arista de esta misma tesis es que ya el artículo 5 del reglamento establece en qué orden se van a integrar las salas y nos manda al orden de precedencia. Cuando vemos el orden de precedencia y analizamos el orden en que fueron electos, nos vamos a dar cuenta que esto corresponde, de acuerdo a este mismo orden, al abogado Luis Fernando Padilla Castellanos. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, de que se tiene que valorar su filiación política, sino que se tiene que respetar el reglamento. Es lamentable que este tipo de discusiones se estén dando porque no existe voluntad de respetar lo ya preestablecido por estos magistrados, ¿verdad? Particularmente, si queremos que el país avance, se debe respetar la ley, se debe respetar la Constitución, se deben respetar los reglamentos. Recordemos que, aunque la Constitución solo hable de rotación, la rotación está sujeta a otras reglas establecidas en las leyes y los reglamentos, porque la Constitución no puede recoger todo lo que va a ocurrir. La Constitución establece principios, cosas básicas, cuestiones de orden, de tipo sustantivo. Ya las cuestiones de orden de tipo procedimental o adjetivo corresponden a las leyes y los reglamentos, y en este sentido es que ya está establecido claramente en el reglamento y no tiene fundamento, en mi opinión, lo que están sosteniendo las personas que dicen que esto está apegado a derecho. Que la única forma de volver a la legalidad es que se convoque al pleno de 15 magistrados y ellos decidan por las 3/4 partes si siguen con los nombramientos según el orden que emana de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia o no. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Incluso creo que han solicitado algunos de los magistrados que se convoque al pleno. Realmente en derecho las cosas se deshacen como se hacen. O sea, si nos vamos a la aplicación como debe de ser y como lo establece el artículo 321 constitucional y el 323, donde claramente nos indica el constituyente patrio
que los funcionarios públicos no tienen más facultades que expresamente le establece la Constitución, las leyes y los reglamentos. O sea, no hay por dónde. O sea, simple y sencillamente no hay elasticidad para hacer cuestiones antojadizas. Por igual, se debe de respetar el orden de precedencia. Mire, yo he escuchado teorías, tesis, y uno tiene que ser respetuoso de la universalidad de las ideas, ¿no?, y de los argumentos. Incluso decir de que la honorable presidenta de la Corte tiene la facultad de señalar o de romper el orden de precedencia. Bueno, es que eso ni siquiera le corresponde al Poder Judicial. Eso es un acto legislativo, meramente legislativo. Pero usted lo mira en las argumentaciones y pues uno dice, bueno, ese es otro punto de vista, hay que traerlo al análisis y contrastémoslo con lo que dice la Constitución, la ley y el reglamento. Simple y sencillamente no pasa en el examen. Entonces, aquí es sencillo, aquí el tema es que debe de respetarse el orden de precedencia, respetarse la reglamentación. Y mire qué interesante este punto, y Luis también, que son normas reglamentarias decretadas por ellos mismos. Es decir, si el mismo Pleno no respeta su propia normativa creada y reformada por ellos mismos, ¿qué podemos esperar el restante número de población hondureña? O sea, estamos realmente a la deriva ¿de qué? Del capricho de quién, de la interpretación, mire qué interesante, totalmente forzada, ¿de quién y para quién? O sea, porque el tema es institucional, este no es un tema personal, o porque ahorita le corresponde al magistrado Padilla y mañana le puede, en el orden de rotación, pertenecer, ejercer la coordinación al magistrado Warner. O sea, no es un tema de nombre ni de partidos, claro, es un tema de institución. Así o sea, es. ¿hasta cuándo el funcionario hondureño va a entender que se debe a la institucionalidad y no a un partido político? Sí. ¿Usted quería señalar algo sobre la pregunta o reflexión que hacía? Complementando lo que decía el abogado Oliver, es más, de acuerdo a la Constitución y el artículo 321, no solo están limitadas sus funciones, sino o los derechos o las atribuciones que ellos tengan. Ya la violación a cualquier reglamento o cualquier ley que establece la misma Constitución que es nula de pleno derecho. Cualquier acto contrario a la ley es nulo. Y también establece que ese actuar al margen de la ley también va a tener consecuencias legales. Y lo dice literal el artículo 321 de la Constitución. Entonces, aquí es donde debemos empezar a valorar si esto es legal o no es legal. Ya sabemos que no es legal, por lo tanto, lo que indica es que cualquier acto que se ejecute al margen de la ley va a ser nulo. Y la persona que ejecute esos actos al margen de la ley también va a tener consecuencias legales, claro, porque existe un sistema de pesos y contrapesos en donde todo tiene que estar regulado. Realmente aquí a este problema se le están dando connotaciones políticas y no valoraciones jurídicas. Y los magistrados tienen que hacer sus valoraciones estrictamente jurídicas. Y si desde el ámbito de la ley eso es viable, debe ser declarado procedente, pero están todos los mismos reglamentos, como decía el abogado Oliver, ellos mismos lo aprobaron. Entonces, no es viable lo que ellos están planteando y simplemente es de reconocer y debemos alejarnos del orgullo. Si se equivocaron, pues están en momento de rectificar, porque al final solo así vamos a poder fortalecer la seguridad jurídica del Estado y consecuentemente mejorar la vida de todos los hondureños. O al menos que lo sometan a votación, pues en el Pleno. Eso sería la otra opción, pero... Que lo sometan a votación. Pero si lo someten a votación y hagamos números. ¿En el error o no? Hagamos números. Sí. Si usted tuvo aquí sentados a 5 magistrados, sí, que son no toda la sala, y ellos están diciendo que están en contra porque ya está establecido en el reglamento eso, entonces, y para poder reformar ese reglamento se ocupan 3/4 partes, ya el sentido común nos dice, don Renato, que no tienen 12. Que no tienen 12. Pero mire qué interesante, no tenemos 12, o sea, no tenemos quórum. ¿A qué le suena eso de no tenemos quórum? Y si no tenemos quórum, entonces imponemos.
Pero eso también es nulo y es contrario a la ley porque no tienen vacío de ley. La única forma bajo la cual se pueden realizar ese tipo de actos es cuando exista vacío de ley o cuando se quiera violentar o actuar al margen de la misma, ¿verdad? Por eso lancé la pregunta. ¿A qué se nos parece? No se nos parece al Poder Legislativo. Todo el año pasado hemos tenido decisiones, muchas de ellas violentando el marco constitucional, incluso violentando y pasando por encima del quórum establecido en la Constitución. O sea, allá donde se requieren 128 votos, se impuso la voluntad de 9. Es interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ante quién vamos los abogados a interponer las acciones, las garantías constitucionales? El único órgano competente es la Sala de lo Constitucional, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? Un silencio sepulcral. Me voy a la pausa comercial y quisiera, de la manera más pedagógica y sucinta, porque esto es lo que genera en quienes no somos expertos legales ni estudiamos las ciencias jurídicas y sociales y sobre todo en materia constitucional, diariamente como ustedes, que nos digan qué quiso decir Walter Raúl Miranda Sabio cuando propuso la integración de las salas de la siguiente forma, indistintamente del orden de precedencia del nombramiento. ¿Qué quiso decir así, de manera sencilla? Simple y sencillamente, que las salas iban a estar integradas por esas personas y que no necesariamente lo estaba anunciando en el orden en que iban a ser ejercidas las presidencias, porque eso ya estaba establecido en el reglamento y en el acta número 1. Él lo dio por obvio, entonces. Es correcto. Ahí no que se iban a aprovechar de esto para decir si él propuso esto. Ahí en ningún momento se está estableciendo, don Renato, que las presidencias se van a ejecutar de acuerdo a ese orden. Lo único que él propuso es que en la sala constitucional va a quedar este abogado, este abogado, este abogado y este abogado. En la sala civil, este abogado y este abogado. No está diciendo de que la presidencia se va a ejercer conforme a ese orden, porque eso ya está en el acta anterior. En el acta número 1, donde se reformó el reglamento. Sencillo, no se le puede dar otra interpretación que no sea la ya preestablecida la ley, y lo dice el Código Civil. Y si cabe la duda que nosotros estamos engañando o malinformando al pueblo, como dicen muchas veces, los documentos hablan por sí solos. Documentos hablan, así de sencillo. Porque aquí hay un problema, que cuando uno opina algo y señala algo que está al margen de la Constitución, entonces está en contra del gobierno. Y debemos de aprender también a madurar políticamente y debemos de aprender a llegar a la adultez mental, en el sentido de respetar las ideas, los debates y los argumentos. O sea, no porque se señala que algo se está saliendo fuera del marco legal, del marco constitucional, es que usted es un oriundo opositor del gobierno o del partido que está en el gobierno. O sea, hay que aprender a tener seriedad, ¿no?, en la vida para construir república. Sí. El artículo 5 es el orden de precedencia, donde se establece la forma en que se van a ejercer el acta número 1. Del acta número 1, sí. Sí. No, yo claro. Ahora entiendo aún más todavía este argumento. Sí, ahora entiendo aún más este argumento. ¿Qué fue lo que propuso Walter Raúl Miranda Sabio con la integración de las salas de la siguiente forma? Indistintamente del orden de precedencia. Él no estaba proponiendo alterar el orden de precedencia legislativo porque no tenía facultades para eso, sino integrar las salas en ese orden. En este orden. Con esos nombres más bien, con esos nombres. Sin desafiar lo que venía del Congreso, sin pretender alterar porque no tiene facultades lo que ya venía legislado. Sí. Sencillo. Por eso, Renato, no sé si tenemos tiempo todavía antes de la pausa. Sí. Si usted se fija, al pueblo hondureño, las personas que defienden esa tesis le están contando una verdad a medias, porque dicen, estamos respetando la Constitución porque se está dando la rotación y estamos respetando el reglamento porque estamos cumpliendo con el artículo 16, pero el 16 solo establece la rotación. Sin embargo, para que la rotación se pueda dar, existen otra serie
de requisitos, de parámetros o de solemnidades establecidas en el artículo 5, como es el orden de precedencia. O sea, todo radica en eso. Es sencillo. No hay rotación si no hay respeto al orden de Una precedencia. verdad media. Se está cumpliendo con la rotación, pero también se tiene que cumplir con lo otro implícito de la rotación, que es el orden de precedencia. No podemos interpretar solo un artículo del reglamento, tenemos que hacerlo en un sentido holístico y general de todo el reglamento para poder llegar a esta convicción. Y lo que propuso la magistrada Odalis Nájera, entre otras cosas, exceptuando la presidencia, porque la presidencia no se puede rotar. El orden de precedencia se establecerá de conformidad a la forma en que hayan sido electos por el Congreso Nacional. Así presentó su propuesta Odalis Nájera. En caso de ausencia, excusa o recusación de la presidenta o presidente, será sustituido por quien haya sido aprobado por el Pleno. Más claro no puede estar. Ahí está hasta ratificado eso. Aprobar por 3/4 partes de sus miembros un listado de magistrados integrantes no menor de 6 para los plenos de la Corte Suprema de Justicia, los que serán escogidos del último listado de candidatos propuestos al Congreso Nacional por la Junta Nominadora, quienes serán llamados a integrar en orden sucesivo y rotatorio el Pleno pero excepcionalmente a las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto es otra cosa. Y se decidió así por oficio, ¿verdad? No se sometió a votación. Esta decisión tomada, le digo. Entiendo yo que lo que la abogada, la presidenta hizo fue una notificación de su decisión. Sin embargo, ella no puede decidir esas cosas porque ya están establecidas en el reglamento. Simplemente ya está para ejecutar lo que dice en el reglamento. Y en mi opinión, lo que se tuvo que hacer es enviar un oficio diciendo: señora presidenta de la sala tal, señor presidente de la sala tal y señor presidente de la sala tal, a partir de la fecha, usted vaca en su condición de presidente de la sala y será sustituido por el abogado tal o la abogada tal en virtud de lo aprobado en el acta número 1 y en el acta número 2. Sí. Y empezar a ejecutar eso de forma inmediata y en ese mismo sentido enviárselo a todos los magistrados, porque unos salen y otros entran. Tiene el 16 reformado del reglamento interno. Ahí lo tenés en la Gaceta. Aquí está, mira. ¿Dónde está? Artículo 16. Artículo 16. Los integrantes de las salas serán determinados, fíjense bien, los integrantes de las salas serán determinados por el Pleno de la Corte Suprema y tendrán una presidencia o coordinación de sala. Renato. Eso fue lo que propuso el abogado Sabio. Cargo que será ejercido de forma rotatoria 1 año por cada miembro que integra la sala, no pudiendo repetir ninguno hasta que todos sus miembros hayan ejercido ese puesto, todos sus miembros. Una vez aprobada la integración de la sala, solo se podrán cambiar las mismas con el voto de 3/4 partes de sus miembros de la Corte Suprema de Justicia. Una vez aprobada la integración de las salas, solo se podrán cambiar la misma con el voto de 3/4 partes de sus miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué las 3/4 partes? ¿Por qué ese candado democrático? ¿Por qué esa salvaguarda? Porque era la primera vez que teníamos un poder judicial y aquí viene el contenido político, donde se conformaba un pleno con 3 fuerzas políticas: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Entonces, para evitar precisamente los episodios tragicómicos como el que estamos en este momento, se dejó establecido ese quórum de las 3/4 partes. El complemento de ese artículo es el artículo 5 que habla de la precedencia, de la famosa precedencia. Sí. Ese es el complemento. Y si queremos obviar este reglamento porque está ocasionando mucha traba, entonces vámonos al reglamento propio de la Sala de lo Constitucional. Su artículo 2 todavía es más cerrado y le habla nuevamente de la rotación en las coordinaciones y que se deberá de hacer de conformidad al orden precedente. Bueno, esperemos que se produzca esta sesión de pleno. Damos lectura a sus mensajes, comparten a través de X, debe rectificar y apegarse a la ley. Es de la única forma en que ganará el respeto de los hondureños. De lo contrario, solo demuestra que es una servil del coordinador del partido de gobierno.
Gumersindo Hernández comparte, debe rectificar, debe cumplir su palabra, debe cumplir la ley. Tan simple que esto. Pero cuando un puesto se debe a influencia de un político, la lealtad no será hacia la ley. Edgardo Mejía comparte, una persona correcta con posturas morales firmes rectificaría una postura errada. Una persona torcida con intereses oscuros mantiene la postura amañada que adoptó. La decisión que tome demostrará qué clase de persona es Rebeca Raquel. Patricia Mejía comparte, si debe mantener la posición a presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que ya no haya más impunidad y trabajen con transparencia para el bienestar de la población hondureña. Comparten los televidentes, usted puede continuar compartiendo su opinión, recuerde hacerlo a través de redes sociales. Aquí teníamos una conversación de escenarios, partiendo de la opinión jurídica de ustedes de que no es legal lo que ha hecho la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se busca como profesional, hombre joven pero experimentado en estas lides? ¿Qué se busca con esa decisión de la presidenta de la Corte de saltarse el orden de precedencia de una magistrada afín a Libre a un magistrado afín al Partido Liberal, dejando al margen a un magistrado afín al Partido Nacional? Bueno, yo siempre trato de no caer en especulaciones, sin obvio, embargo, le respeto. Y de centrar pues mis opiniones en la ley. Sin embargo, de acuerdo a las funciones que tiene el presidente de la Sala Constitucional, podemos establecer que en el artículo 12, en el inciso H, dentro de las obligaciones que tiene un presidente de la Sala Constitucional, que es lo que nos tiene en este conflicto, Sí. dice fijar los puntos o asuntos que hayan de discutirse y las proposiciones sobre las cuales haya de recaer la votación. La parte inicial de este literal es básica, porque cuando dice fijar los asuntos, se entiende que al presidente de la Sala Constitucional le corresponde determinar qué cosas van a entrar a pleno de esa sala y qué cosas no van a entrar a pleno de esa sala. Recordemos que ahí es donde se decide la vida jurídica en términos políticos del país, porque ahí es donde van a dar todas las decisiones que dividen a la sociedad, y no solo decisiones respecto a los candidatos o no, sino decisiones, por ejemplo, como las sedes. Son temas que caen en la Sala Constitucional. Decisiones como las impugnaciones de los candidatos a cargos de elección popular son decisiones que caen a la Sala Constitucional. Decisiones sobre la licitud o la ilicitud de concesiones que se han hecho son decisiones que entran a la Sala Constitucional. Entonces, se juegan una serie de intereses muy grandes que tienen que estar de una u otra forma, ¿verdad?, en consonancia, en mi opinión, estrictamente con la ley. Particularmente, yo sí creo que este problema que se está suscitando, lo único que refleja es la poca independencia que tienen los magistrados. ¿Y usted, abogado Oliver Erazo? Fíjese que comparto con el abogado Luis Romero, pero a su vez tengo otros escenarios. Tomando en cuenta la rigurosidad en el análisis, o sea, miremos el antecedente histórico de lo que se ha venido suscitando para que explote esta pseudocrisis en el Poder Judicial. Lo primero es, si recordamos, hace unas 3 semanas que circulaba un supuesto proyecto de reglamento, que siempre manejamos el término supuesto porque realmente no nos constaba a los abogados del foro que ese documento existiera. Lo importante de esto es que ya la semana pasada uno de los magistrados dijo sólidamente que efectivamente ese documento estaba ahí, pero que al final no convocaron al Pleno para la reforma. Ese reglamento dejaba expresamente en la coordinación, o intentaba dejar en la coordinación, a una magistrada en específico por los próximos 7 años. Y posterior se dio el X o el tip de la señora presidenta de la Corte diciendo que iba a respetar la Constitución, la ley y el reglamento en relación a las rotaciones.
Y hoy, en un tercer momento, estamos con el tema que se ha desarrollado desde el miércoles pasado con el no respeto al orden de precedencia en las rotaciones de la sala. Son los oficios donde se notifican las rotaciones de la sala. Bien interesante esto. Cómo se viene desarrollando el efecto bola de nieve jurídico, o sea, problemática jurídica. Exactamente estamos teniendo un efecto reflejo del legislativo en relación a la crisis dentro del Poder Judicial. Pero esto responde acá a una situación que acaba de leer el abogado Luis Romero, y es a la competencia y a la atribución que tiene el coordinador, el presidente de la sala, para determinar qué asuntos se conocen y se someten al pleno, perdón, a la sala, y qué asuntos no. Entonces, ahora podríamos tener respuesta del por qué los hondureños no hemos visto las resoluciones judiciales, por ejemplo, en las inconstitucionalidades sobre el CAF, sobre las inconstitucionalidades o amparos sobre la elección del diputado Luis Redondo, sobre los amparos cuando se eligió un procurador general de la República sin los requisitos establecidos en la Constitución. Entonces, lógicamente, algo está pasando ahí. ¿Y cuál es la intención de concentrar la coordinación en un magistrado o magistrada cuyo lazo o cordón umbilical político está en el partido que en este momento ejerce el poder? Y las cosas hay que ponerlas en la mesa tal cual son. Nadie se debe de ofender porque pertenece a un partido político determinado. Ya lo decía Aristóteles, el humano es un zoón politicón, ese es un zorro político. Que sean políticos, que pertenezcan a un partido político, que tengan un sentimiento político, eso no es óbice para que puedan ser buenos magistrados, para respetar el principio de legalidad y la supremacía constitucional. Muy bien, en este momento estoy recibiendo este comunicado de la Federación Latinoamericana de Magistrados. La Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAN, que agrupa la judicatura de 19 países de América Latina y puesta en conocimiento de posibles hechos de persecución gremial en contra de la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, jueza Ana Cardona, y además de actos de traslados de jueces y juezas, actos que resultan violatorios de la estabilidad e independencia de los jueces y juezas en el país, manifiesta un llamado vehemente a la Corte Suprema de Justicia en cabeza de su presidenta magistrada Rebeca Raquel Obando a respetar garantías esenciales de inamovilidad y estabilidad en el ejercicio de las funciones de las personas juzgadoras, principios que garantizan un servicio de justicia idóneo e independiente en favor de la ciudadanía. Advierte que los jueces y juezas de la República no pueden ni deben ser cesados ni trasladados de manera arbitraria o como represalia, debiendo existir un debido proceso que, de acuerdo con cada caso concreto, garantice que los jueces y juezas sean escuchados antes de emitir un acto administrativo de traslado, respetando con ello el principio de inamovilidad establecido en los artículos 14 y 16 del Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en la Sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos. Recuerda a las autoridades del órgano judicial que un Estado democrático de derecho, el respeto a las garantías de independencia judicial, debe revelarse a la ciudadanía de forma transparente desde las decisiones de la estructura de administración judicial que impacta necesariamente en la estabilidad de la carrera judicial. Así se establecen los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Luego reza el artículo 1 y aquí viene la firma de Adriana Orocú Chavarría, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Muy interesante. Mire. Bueno, mire. Sí. Bueno. Ya la comunidad internacional jurídica, la comunidad jurídica internacional ya está haciendo sus pronunciamientos sobre este. Y vaya, mire, don Renato, para hablar sobre este tema de concentración y poder. Después de la pausa comercial. Damos lectura a su opinión a través de WhatsApp. Da pesar que en el único poder del Estado que teníamos esperanza se contaminara y perdiera credibilidad como el Poder Ejecutivo y Legislativo. Saludos, comparte el televidente. Más mensajes, buenos días. Este es el mismo mensaje, más mensajes. ¿Cómo la Fiscalía está de manos atadas, puesta por el Congreso? Pongámonos las pilas. Pueblo, comparte el televidente. Más mensajes. Si fueran honestos debería rectificar, pero no lo harán. No les interesa el país, la agenda de ellos es otra.
Definimos en una sola palabra: golpistas, comparte el televidente. Buenos días, la integridad y la imparcialidad son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema judicial en el país. No podemos permitir que intereses ajenos al bienestar del pueblo influyan en nuestras instituciones. Ya es momento de decir ya basta a intereses de particulares. Han compartido los televidentes. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Nos decía, abogado don Luis Romero. No, que un ejemplo de las cosas que se pueden turnar a pleno es, y para poner algo más actualizado, es por ejemplo el proceso de selección de fiscal general. Todos vimos que en medio de ese proceso se excluyeron a dos candidatos, al abogado Mario Urquía y al abogado Luis Javier Santos. Ellos presentaron su acción ante la Sala Constitucional. Esto no se ha turnado a pleno y esto ya es una crisis generada en este mismo espacio, un tema de actualidad. Y esa es prerrogativa de la presidencia, de la sala. Sí. Y si la presidencia lo engaveta por intereses, por objetivos personales, simplemente no puede hacer nada la sala. No sé si por objetivos personales. No. Yo no manejo escenario, no estoy acusando a Sonia Marlina de tener objetivos personales. Pero dentro de las atribuciones o las obligaciones, porque no es un derecho ejercer la presidencia, es una obligación porque incurre más bien en más carga laboral. Está determinar qué cosas entran y qué cosas no entran a pleno. Y este es un tema de actualidad que generó polémica alrededor de... Pero algo que sí le debemos reclamar así puntualmente a la que todavía es magistrada presidenta de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón, es el caso de los viejitos, un caso que usted lleva para que se les concedan, explíquenos, porque ya el fallo está a favor. Entiendo, ya el fallo está a favor, pero falta la certificación de la presidenta de la sala que no se extiende. Pues entendemos nosotros... Vamos a ver, ¿cuál es su caso, abogado? Así rápidamente. Ese es el caso del disfrute de los ancianos retirados, los profesores, los docentes, para el disfrute del pago de sus 60 rentas en vida. Ese es un grupo vulnerable, los profesores jubilados, en este caso, no tienen seguridad social, y estamos esperando de que emitan la certificación del fallo. O sea, ¿hasta cuándo? Hay una violación al plazo razonable. ¿El fallo es favorable ya? No conocemos el fallo, pero entenderíamos que sí, porque incluso dentro del mismo hay una opinión favorable de la Fiscalía General de la República. Existe un amicus curia que lo profirió el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, donde le están diciendo a la sala, se le están vulnerando y violentando derechos a estos ancianos. Por favor, otorguen el amparo. Y hasta la fecha, incluso hemos tenido que incorporar todas las actas, las fotografías de defunción de ancianos que han muerto porque no han podido siquiera tener acceso a los medicamentos de sus enfermedades bases. Y eso es una violación gravísima en materia de derechos humanos. Bueno, ¿ya existe fallo sobre eso o no existe fallo? Entendemos nosotros de que eso ya fue fallado y lo que hace falta es la certificación y no ¿Y desde cuándo están solicitando la certificación de la sala? Vea, desde como septiembre o octubre del año pasado. ¿Y la certificación le corresponde darla a la presidente de la sala? Sí, porque ella es la que tiene la facultad de someterlo a la sala para que se conozca el caso, se falle y posteriormente ya firmar la certificación. ¿Y ustedes han hecho gestiones para conocer esa certificación, para tener esa certificación? Claro que sí, se han presentado todas las acciones encaminadas dentro de la Ley de Justicia Constitucional y estamos esperando respetuosamente que resuelvan. Este es un llamado respetuoso a la abogada Sonia Marlina Dubón para que extienda esa certificación. De por medio hay personas, adultos mayores que me dicen ya han muerto muchos viejitos que nunca pudieron gozar de esos beneficios de las últimas 60 rentas. Claro, mire, eso es una petición de derechos fundamentales. No habría por qué estar en todos los casos y no solo son estos casos, son muchos casos en los cuales el plazo razonable está siendo violentado por parte de las diferentes salas. Entonces, simple y sencillamente, lo que se quiere o se requiere del Poder Judicial es una sana y pronta administración de justicia. Así como una sana y pronta rectificación desde la opinión jurídica de buena parte de los hondureños en el sentido que se violentó el orden de precedencia en las rotaciones de las diversas salas, a tal grado que Gaudí Bustillo no aceptó la coordinación de la sala civil, sencillamente porque no le correspondía a ella, sino que la magistrada Rubenia Galeano,
Y dijo, a mí me corresponde hasta 2025. Si quieren compensar o mitigar el error de la Sala Constitucional, yo no acepto coordinarles esa sala. Rectifiquen, les ha dicho. Rectifiquen porque violentaron el artículo 16 del reglamento interno, han violentado hasta la misma ley suprema con ese asunto de las rotaciones en la sala. Abogado, muchas gracias. A menos que tenga algún mensaje breve. Simplemente que se actúe con independencia, que los magistrados se olviden de que por quién fueron nombrados y que fueron ahí para impartir justicia, y que esto solo lo van a hacer respetando las leyes y los reglamentos. La independencia es fundamental. Gracias, don Renato. Muchas gracias, abogado. Gracias. A todos ustedes en especial. Buenos días.